Buenas noches, mi nombre es Cristian Menegildo, psicólogo y psicoterapeuta, aquí en Perú exactamente. No sé hasta dónde llegue este video, pero en Perú. Vengo atendiendo casos de depresión, de ansiedad ya por varios años y me he inclinado en ese sentido a estudiar, especializarme y continuar atendiendo estos casos de depresión y ansiedad, teniendo en cuenta que la depresión y la ansiedad son enfermedades mentales o trastornos mentales, pero que tienen tipos. En el momento de ahora voy a comentar cuáles son los síntomas de la depresión y cuáles son las características en general. En otro video desarrollaré, en este caso, cuáles son los tipos, los modos del diagnóstico, para que cada persona pueda conocer un poco más, o estudiante o profesional. La depresión pertenece a los trastornos afectivos o del humor. Afectivos o del humor. Tenemos en la depresión al trastorno depresivo mayor o depresión clínica, ¿sí? Y voy a desarrollarlo de tal manera que esto sea fácil de poder comprender para todas las personas, desde profesionales hasta personas que no son profesionales o profesionales de otra carrera, que, valga la redundancia, estén bien informados sobre el tema desde el punto de vista clínico y terapéutico. La depresión es un trastorno, ¿ok? En ese sentido, siendo que la depresión es un trastorno, lo lamentable es que es común. Muchas personas padecen de depresión y en el mundo, de hecho, se habla de más de 300 millones u 800 millones de personas. En el Perú estamos hablando de un alrededor, en el Perú, de 2 millones. Sí, y eso lo mencionó el Instituto INAUCHE de Lima, que es el Instituto de Enfermedades Mentales aquí en este país. Entonces es un trastorno mental grave, grave por los síntomas, ¿sí? Grave por los síntomas, particularmente a los que llega, y común porque particularmente este trastorno o este problema mental ataca en la edad más productiva de las personas, que es entre los 19 años y los 45 años. ¿Ok? Para poder hacer el diagnóstico es necesario, salvo casos de gravedad muy abrupta, ¿sí? 15 días de duración para hacer el diagnóstico de depresión. 15 días de duración de 2 o más síntomas, que en este caso los síntomas van a ser hábitos en los que las personas se encuentran o realizan en su día a día, y que estos hábitos van a fragmentar muchísimo la conciencia, la atención y la concentración de la persona. Se puede diagnosticar de manera fiable la depresión. Hay tres tipos de depresión: leve, moderado o grave. En la depresión leve, bueno, se necesitan al menos 2 síntomas, ¿sí? Dentro de los síntomas que voy a mencionar luego, para su diagnóstico. El moderado 3 y grave más de 3, ¿no? De hecho, hay formas también ahí, con síntomas somáticos, sin síntomas somáticos, con síntomas psicóticos y sin síntomas psicóticos. La tristeza y la sensación de vacío son las características más conocidas o que hacen más conocido la depresión. La tristeza y la sensación de vacío, que voy a tratar de explicarlo mucho en qué consiste para que quede claro este punto. Afecta negativamente, obviamente, el cómo se piensa, el cómo la persona siente, que es la parte afectiva, y el cómo actúa, el cómo reacciona, incluso el control que tiene de sus impulsos, lo que conocemos como impulsos, ¿sí? Que van a ser más bien reacciones defensivas, defensivas. Aquí un poquito entra los mecanismos de defensa que hablaba Freud, ¿sí? Que también una persona con depresión lo desarrolla con el objetivo de
poder sobrevivir o afrontar un poco más esta situación o la situación en la que se encuentra. Los síntomas son de hecho reacciones naturales del cuerpo, ¿sí? Donde trabaja el terapeuta ya es en la parte mental, cómo puede mejorar, ¿sí? Eh, este problema de la depresión afecta o interfiere el trabajo, la escuela y la capacidad de afrontar la vida en cualquier persona, hombre, mujer, adulto o menor de edad incluso, que ahora se está diagnosticando, quizá un poco con mayor frecuencia. Entonces, no hay persona en ningún área de su vida que se pueda librar de este problema. Provoca dolor de físico naturalmente, dolor de cabeza, dolor de nuca, dolor de espalda, dolor de estómago, ¿sí? Que se van a desarrollar en el transcurso de la aparición de la depresión, como también en su desarrollo y ya cuando estamos en la etapa más madura o grave de la depresión. Por lo tanto, incluye el avance de enfermedades físicas. Aquí, enfermedades como gastritis, cefaleas, la presión arterial, diabetes, entre otros problemas asociados a el sistema respiratorio y cardiovascular y cerebrovascular. ¿Mm? ¿Puede tratarse sin medicamentos? Sí, los psicoterapeutas tratamos sin medicamentos los casos leves, moderados. Los casos graves se dice que también debe tratarse sin medicamentos o con medicamentos, pero bueno, yo he tratado casos graves y en el transcurso de lo que manejamos la terapia han logrado salir muy bien de la terapia y estar mucho mejor y hacer más llevadera su vida. De hecho, yo soy de los convencidos de que la depresión puede tratarse en el grado en el que esté, ¿sí? Cuando hay síntomas psicóticos en la depresión, aún con esos síntomas puede la persona mejorar. Naturalmente esto lleva un proceso, es un proyecto de recuperación. Por esa razón es que en sus formas moderadas y graves presentan síntomas psicóticos. No siempre, pero sí presentan síntomas psicóticos que, por ejemplo, en este caso son una alteración o la nulidad de los sentidos del olfato, del gusto y del oído. ¿Mm? En su forma más grave puede conducir a la depresión. Sí, en el Perú se sabe que 2 de 3 personas se suicidan por tener depresión. Se descarta las causas médicas generales, o sea, problemas que sean físicos en el cerebro como también en el cuerpo de la persona que pudieran generar la depresión. ¿Ok? Pero esto se descarta para poder nosotros manejarlo. Ya si hay un problema asociado al cerebro a nivel de su estructura o cualquier otra parte, por ejemplo en tiroides, ya este se deriva al médico especialista en estas áreas naturalmente para que lo pueda tratar y así mejorar la persona. Es ahí cuando derivamos. Estos son los síntomas de la depresión. Comenzamos con la tristeza profunda, ¿sí? Que es una tristeza que es profunda en el sentido de que tiene o agarra muchas partes de la biografía de la persona, de la historia de la persona, en donde la persona se sintió triste. Y que, por ejemplo, sale de eventos de mucho estrés, como por ejemplo pueden ser los estrés postraumáticos, violencia, algún tipo de accidente. La sensación de vacío está asociado a actividades que la persona no le gusta hacer. Aquí está asociado un poco al burnout, ¿ok? En el sentido de que las actividades que hace la persona no las siente significativas para él o para ella. No las siente significativas o importantes. Por lo tanto, llevan a una rutina grave el hecho de hacer actividades que no le pertenecen a sus objetivos, sino más bien a objetivos de otras personas. ¿Mm? El sentimiento de desamparo o desesperanza, ¿sí? Sentir que no hay un futuro en el cual uno pueda manejarse bien o que el futuro, aun cuando uno lo pueda manejar, no tendrá éxito, no podrá lograr nada. Sentimiento, por lo tanto, de inutilidad, porque al ver que sus recursos o lo que pueda hacer no tienen ninguna eficacia, no tienen ningún resultado esperable y positivo para la persona, entonces
la persona se siente inútil. Sentimiento de culpabilidad, aquí podemos encontrar muy bien a todos los problemas que la persona pudo haber tenido en gran parte de su vida y que se culpa por sí, a sí mismo por tener o por haber cometido algunos errores en el pasado o incluso en el presente. Luego está, fíjense ustedes, he tratado de ordenar estos puntos para que se pueda entender cómo es el proceso de la depresión y no siempre comienza con la autoestima baja. Es uno de algunas características y síntomas, en este caso, de la depresión. Luego vienen los trastornos del sueño. Y es que cuando ya hay tristeza, sensación de vacío, de desesperanza, inutilidad y culpabilidad, esto va a ir generando, trastocando, si bien la parte afectiva de la persona, en general la parte mental. Es decir, donde la persona ya ve afectado, en este caso, el sueño, que junto con el apetito son o van a convertirse en síntomas que van a agravar, a empeorar la situación de la persona que esté pasando por estos problemas. Porque en el sueño uno repara energías físicas y mentales. Y en el apetito uno logra recuperar esas energías mediante la alimentación. Pero logra perder peso no por la dieta, sino porque no existen las ganas de comer. El apetito como que huye de la persona, pero es importante tener en cuenta los síntomas aquí, como son la tristeza, la sensación de vacío, que impiden que la persona pueda tener un apetito regular como quizás antes lo hubiese tenido. El alejamiento se va dando ya cuando la persona comienza a tener dificultades con el resto de personas, familiares o amigos, y opta más bien, al no ser comprendido, de distanciarse. Esto tiene, a partir de aquí, bueno, vamos a comenzar a ver varias dificultades que van a ir exacerbando o empeorando la situación de la persona con depresión. ¿Por qué? Porque como la persona va a tener poca relación con las demás personas, con otros, con otros entes, con otros objetos, va a haber poco estimulado, va a ser poco estimulado en cuanto a las conversaciones, en cuanto a lo laboral, lo educacional, que, fíjense ustedes, afectará en cuanto a al habla y al comportamiento, que se van a ir lentificando. Por eso es una conducta casi presente en muchas personas depresivas que son lentos, pausados, como que muy tranquilos, no por el carácter, sino por la situación en la que viven. Hay que aclarar ese punto. No por el carácter, no por la personalidad, sino por la situación mental de varios sentimientos que están empujando, que están maltratando a la persona en sí, a su salud mental, como podríamos decirlo en este caso, a su atención, a su concentración, a la parte afectiva. Al partir de este punto, entonces ya la persona comienza a tener dificultades para pensar, para poder concentrarse, para poder tomar decisiones. Es por esa razón que muchos depresivos son indecisos. ¿Sí? Porque tienen dificultad para poder concentrarse y es que lamentablemente su conciencia, su atención, su concentración está demasiado bueno, fragmentado. Y básicamente lo que hace la terapia es desfragmentar ese disco. Es decir, concentrar la atención y la conciencia de la persona en sus objetivos, aquellos que lo ayuden a mejorar. Bueno, luego vamos a tener la pérdida del interés o placer por actividades que antes disfrutaba. Y este punto es interesante porque los niños son los que muestran interés por jugar o por hacer cosas que les gusta. Pero con el paso del tiempo, este interés van perdiendo. Imagínense esto en una persona con depresión que casi es reducida a cero. Por eso habla de pérdida. Y es que las metas que pueden tener no las vislumbran como algo que pueden lograr, sino como algo que pueden perder. Por lo tanto, ¿para qué esforzarse? Si pueden, incluso que en el transcurso de lo que puedan hacer, no van a disfrutar lo que hagan. ¿Para qué hacerlo?
La sensación de cansancio o pérdida de energía se va dando porque al juntarse todos estos síntomas que estoy mencionando, que pueden tener varios o todos algunos pacientes, pero cuando ya llega al punto de la sensación de cansancio, ya tenemos a una persona que ya se ve afectada a un nivel moderado por la depresión, a saber que ya tiene afectado el sueño, ya tiene afectado los hábitos de alimentación, que son los que proporcionan energía o recuperan la energía en la persona. La sensación de cansancio entonces va a ser aún cuando la persona haga poca o ninguna actividad y por lo tanto estará, fíjense, cansado, fatigado emocionalmente, ¿sí? No por las muchas actividades, básicamente por dos motivos. Los síntomas que le preceden, trastorno del sueño, trastorno del apetito, el aislamiento, la culpabilidad, la inutilidad que siente y el desgaste emocional, el estar pensando y pensando, recordando, conectando eventos tristes. El enojo o la irritabilidad, dice el CID-10, que es una máscara, ¿sí? Pero más que una máscara, yo he visto con los pacientes, se muestran irritables o se muestran enojones, porque al tener dificultades para dormir y en los hábitos alimenticios, pues están mucho más a la defensiva, es decir, su capacidad de controlar sus impulsos o responder rápido, sin pensar, es mucho más rápido, está mucho más presente. No es entonces que la persona ya sea irritable, es que la persona está con su cuerpo demasiado desgastado por este problema, por los varios síntomas que acompañan la depresión y en este caso están en la persona. Y va a responder de esa manera, de manera irritable, molesta, a algo que sea contrario a lo que pasa en ese momento o que no le guste. No porque así sea su personalidad, sino porque eso es lo que está viviendo y su cuerpo como su cerebro están reaccionando más que estar analizando lo que está pasando en su momento. Por eso la recomendación aquí es espera un momento para responder. Dolor crónico de la cabeza, del estómago, de la espalda, bueno, naturalmente. Una persona que está pasando por una depresión ya probablemente también esté asociado a una ansiedad, cualquiera que sea. Y esto contractura los músculos. Al no poder dormir, junto con la dificultad en los hábitos de alimentación, van a provocar dolor en la cabeza, migrañas, jaquecas. ¿Mm? No es que aparezca de la nada esto. La inquietud sin propósito, bueno, el cuerpo de la persona va a estar así, inquieto, ¿sí? Por motivo, sin ningún motivo aparente, sin ningún motivo aparente, ¿ok? Un poco nervioso, porque aquí ya se va asociando con la ansiedad. La falta de autoestima, aquí la falta de autoestima, lo que puedo decir desde la parte clínica y psicoterapéutica es que cuando la persona está más concentrada en sus problemas, en aquello que está aquí en su mente rumiando como obsesiones, difícilmente podrá entonces concentrarse en sus objetivos, difícilmente, y reconocer sus recursos, por lo que no los podrá estimar. Autoestima es estimarse, quererse a uno mismo, pero uno mismo es el conjunto de valores, el conjunto de características, el conjunto de cualidades, ¿ok? De recursos y capacidades que uno reconoce que tiene, pero la falta de autoestima se da porque no es que no las tenga, sino porque la persona está concentrado en problemas y no en sus objetivos ni en sus capacidades o valores, llegando por lo tanto a una falta de autoestima, es decir, una falta de conocimiento y de valoración de sus recursos o capacidades. Ya cuando estamos en una depresión, bueno, tratando una depresión grave, la persona básicamente aquí tiene pensamientos y suicidas recurrentes constantemente, ¿sí? Eh, y es aquí ya donde la persona
comienza a veces a planificar, ¿m? A tener algunas ideas sobre este tema de suicidio, morir. No todos lo concretan, ¿ok? No todos lo concretan. Sin embargo, 2 de cada 3 en este país sí se suicidan por depresión. Y bueno, es que la persona ya ve al suicidio como una posibilidad para reducir el sufrimiento que está pasando. Estos son todos los síntomas. Hay más, pero en general estos son todos los síntomas de la depresión, que van a ir, que pueden darse en 2 o 3 o 4 síntomas dependiendo de la gravedad o de la levedad del problema de la depresión, pero básicamente esos son los síntomas que atacan a las personas. Y son estos síntomas los que se pueden utilizar, de hecho los que utilizamos los terapeutas para la mejoría del paciente. Sí, utilizamos los síntomas para la mejoría del paciente. Utilizamos su resistencia para que mejoren. Ya eso es parte de la psicoterapia. Lo voy a tratar definitivamente en otro video más. ¿Los niños y los adolescentes pueden sufrir de depresión? Sí. Igual, se necesita un diagnóstico. Para diagnosticar se necesitan 15 días como una anterioridad para que se pueda identificar. Y se va a conocer en los niños extremadamente irritables o enojones, niños que no tienen ganas de o motivación por estudiar o hacer cosas, son apagados, o se les conoce como a veces introvertidos, ¿no? O tímidos. Lo natural, ¿ok? Lo natural en un niño, adolescente, es asociarse, aprender a relacionarse, a jugar, a disfrutar, a conocer. Un niño que no hace eso puede estar desarrollando algún tipo de depresión o quizá otro problema. Va a depender mucho del contexto también, ¿no? Porque puede tener padres que más o menos actúan del mismo modo, porque sean, no sé, eh, su actividad sea más bien reducida hacia la lectura, hacia la escritura, hacia las artes, que sea un trabajo más de sobre sí mismo que está relacionándose. Pero eso se analiza, se estudia en el caso, ¿sí? Eh, Pueden estar un poco tristes, pero esto tiene que evaluarlo bien el clínico, ¿sí? Para ver la rutina, la frecuencia de esta tristeza, si es que lo hubiera. Naturalmente, esto aparece en las separaciones o divorcios por parte de los padres. La depresión puede atacar en cualquier momento de la vida de la persona. Sí, no se libra casi nadie, casi nadie. Hay que cuidar mucho de los niños en esta parte para que no comiencen a desarrollarse tempranamente. Fíjense ustedes, 1 de cada 15 adultos, es decir, 6,7% pueden desarrollar depresión en el transcurso de un año. ¿Ok? 1 de cada 15 adultos. 1 de cada 6 personas pueden desarrollar esta enfermedad en el transcurso de su vida. Puede aparecer desde los fines de la adolescencia hasta mediados de los 20 años. Y a partir de ahí, como ustedes notarán, es la edad productiva, edad donde la persona hace más actividades y por lo tanto reducir esa actividad de las personas o su producción, lo que puede hacer. Y es que la depresión básicamente es una reducción de todas las actividades hacia el ensimismamiento, ¿sí? Y deja de relacionarse, deja de ser útil para sí mismo y para el resto. 1/3 de mujeres experimentan un episodio de depresión mayor. De hecho, las mujeres sufren más de depresión que los hombres, ¿sí? Pero son los hombres quienes se suicidan más por depresión que las mujeres. La depresión es diferente de la tristeza totalmente. La tristeza puede ser un síntoma de la depresión. Puede ser, no siempre. Puede ser. Pero es claro que no es. La tristeza no es depresión. No puede ser depresión. Para la depresión tiene que haber otros síntomas más que acompañen a la tristeza y que generen dificultades laborales, académicas o en otras áreas de la vida de la persona. Y lo que puede generar, por ejemplo, la depresión puede ser
la muerte de un ser. Bueno, la tristeza puede desarrollarse a partir de la muerte de un ser querido, pérdida del trabajo, el fin de la relación de una pareja, víctima de agresión física o sexual, un desastre mayor, un tipo de desastre natural, ¿ok? Y es natural que cada persona ante estas experiencias, bueno, pueden desarrollar algún tipo de tristeza, pero también pueden desarrollar depresión si es que esto se mantiene en el tiempo. Es decir, el problema, eh, que en este caso serían las consecuencias o los efectos de esta tristeza, ¿sí? O de lo que acompañen a la tristeza, se desarrolla en más de 15 días. La tristeza, de hecho, perdón, la depresión, es decir, el resto de síntomas junto con la tristeza, hacen mucho más difícil soportar cualquier tipo de este problema. En la muerte de un ser querido, la persona puede superarlo, sí, en el tiempo, es algo muy complejo, pero en cuanto a la relación de pareja, trabajo, eso es un poco más tratable, ¿ok? No puedo decir lo mismo de un desastre mayor o de una violencia física o sexual, porque es un quebrantamiento, una fractura enorme en la mente y realidad de la persona. Entonces, ante estas situaciones como muerte, pérdida, final de una relación de pareja, agresión física, es natural que una persona sienta tristeza como una respuesta. Es natural. Vamos a ver la diferencia entre duelo y depresión y dolor y depresión. El duelo es un proceso natural por el cual todos pasamos cuando perdemos algo significativo o importante. Sí, cada persona lo vive en su propio ritmo. Uno dura menos, uno dura más, uno lo supera más rápido, otro toma su tiempo. ¿Sí? Eh, el proceso de duelo comparte algunas de las características de la depresión. Sí, ¿ok? Como son es la sensación de vacío porque la persona perdió algo significativo, ¿sí? La tristeza misma, la tristeza misma. Eh, ahora, en cuanto al dolor y la depresión, puede implicar una tristeza intensa. O sea, cuando hay dolor emocional y tristeza, se intensifica mucho más el malestar. ¿Mm? La persona reduce las actividades que hace, ¿sí? Y que son habituales, que pueden ser trabajo o estudios. Fíjense ustedes en este punto. Sin embargo, las diferencias entre el dolor y la depresión, y el dolor y la depresión es que en el caso del dolor, los sentimientos dolorosos vienen por oleadas, o sea, vienen constantemente, la pérdida de un ser querido, el rompimiento de una relación de pareja, o sea, es doloroso para quien lo esté viviendo en ese momento. Y van a venir los recuerdos, y van a venir porque está saliendo de un contexto, de una relación con una pareja o con un familiar. Y ya no tiene o ya no está en esa relación. ¿Sí? Pero se mezclan con recuerdos positivos, porque es dolor lo que acompaña a la pérdida o separación de algo. Pero cuando el dolor se acompaña con depresión, a ver, en la depresión el estado de ánimo disminuye, el interés es casi cero y el placer o el disfrutar las cosas también, ¿sí? Entonces, en la depresión, el estado de ánimo, el interés y el disfrutar o el placer por las cosas están disminuidas, reducidas, ¿ok? En el dolor pueden haber momentos buenos, de un estado de ánimo estable o más o menos bueno. Hay interés todavía por las cosas que tiene que hacer. En la depresión se pierde el interés y el placer. De hecho, hay una reducción en la libido, en las ganas de tener relaciones sexuales. Ahora, en el duelo la autoestima se mantiene, porque lo que se perdió fue a alguien significativo, más no la estima personal. Pero en la depresión,
como he mencionado, los sentimientos de inutilidad, de culpa y autodesprecio son comunes. Es algo frecuente, es algo que está presente en la atención de la persona, tanto al comenzar algo o al pensar en comenzar algo y que sabe que no podrá lograrlo. Sabe en el sentido de que cree que no podrá lograrlo y actúa en conformidad. Cuando el dolor y la depresión coexisten, el dolor es más severo, ataca más profundamente a la persona y dura más que el dolor sin depresión. Mm. Hay diversos factores. A ver, pueden solicitar mi información si ustedes desean, les voy a brindar, en donde, por ejemplo, aún en los factores genéticos de la depresión, eh, mientras más cercano sea la familia que tiene depresión o el familiar que tiene depresión, hay más probabilidad de que alguien cercano tenga depresión. ¿Sí? Hay otros porcentajes de que se produzca. Y eso es lo interesante porque o es por genética o es por la misma relación que tiene la persona con la persona depresiva. Bueno, en la parte bioquímica no me voy a meter mucho porque definitivamente no es mi área, la parte bioquímica. Pero lo que yo sí tengo experiencia en este campo es que cuando la persona comienza a padecer de depresión, la, la parte estructural y funcional del cerebro van alterándose. La reducción del sueño, la reducción o alteración de los hábitos de alimentación, del estado de ánimo, atacan directamente al sistema inmunológico. Y esto que es un punto porque ataca directamente al sistema cardiovascular y cerebrovascular, con lo cual la estructura y funcionamiento del cerebro se ven altamente afectados. El tipo de personalidad, miren, bueno, más se refiere a las condiciones en las que tú has vivido, ¿no? Que pueden ser condiciones de estrés por el trabajo, por la situación, situación de pobreza. Sí, pueden haber personas que tienen mucho dinero y tienen depresión, como puede ser el caso del señor Anuel. Sí, mencionó en dos entrevistas que yo voy a publicar más adelante que se sentía vacío, que no, como que no tenía ganas de hacer sus cosas. El crecimiento de este señor en el campo de la música ha sido tan abrupto que ha llegado a este punto de que las cosas que hace casi no tienen mucho sentido y valor. En las causas sociales, miren, en Perú estamos viviendo una crisis terrible junto con esta enfermedad de moda, ¿sí? Que trataré un poco más, pero recuerden ustedes que algunos síntomas del COVID, todos ustedes lo pueden leer en la misma OMS, página de la OMS, son la depresión y la ansiedad, trastornos de la alimentación, trastornos en el sueño y la irritabilidad. ¿Mm? Yo voy a ampliar ese tema porque merece tratar este tema sobre esta enfermedad actual y su relación con la depresión y la ansiedad. Está la parte ambiental en donde la persona es expuesta a abandono, abuso, pobreza o violencia, que también forma parte de las causas sociales. Las personas que pueden padecer o tienen mayor probabilidad de padecer depresión son aquellos que han tenido familiares con depresión o tienen enfermedades en el corazón, cardiovasculares, o que se les diagnostica cáncer. ¿Sí? Y ese es un tema particular que les comento ahora. Toda persona que es diagnosticada, aparentemente, ¿ya? Porque algunos de las personas a quienes yo encuesto o atiendo solamente presentaron los síntomas de esta enfermedad COVID-19 y nunca les tomaron la prueba, ¿sí? Y bueno, al mencionarles que podrían tener COVID, creyeron que podían morir. Es como que si les dijeran que tienen cáncer o SIDA. Voy a desarrollar mucho más esta idea, solo que yo les estoy estudiando en un grupo de personas que voy encuestando. Y esto saben ustedes que toma su tiempo, pero definitivamente voy a compartir con ustedes estos resultados. Es importante manejarlos ahora con mayor razón. Eh,
También cambios importantes en la vida, de domicilio, de amistades, traumas, estrés continuo. Bueno, el estrés agudo puede desembocar en la ansiedad como también en la depresión. Ni qué decir del estrés postraumático. ¿Mm? Aquí tengo, o bueno, les presento un esquema sobre cómo actúa tanto la depresión como la ansiedad, ¿sí? Eh, Se retienen pensamientos. Ahora, se rumian estos pensamientos, son obsesivos, intrusivos, se les dice también, ¿ya? Pero es que son pensamientos más que intrusivos, son pensamientos que siempre están repitiendo y que se asocian con nuevos pensamientos por las cosas o personas con quienes se conversa sobre a veces los mismos problemas o las dificultades que nos pasan. Pero se retienen o se rumia pensamientos negativos o de carácter negativo, pesimista, de inutilidad, de culpa, o pensamientos de suicidio, ¿ok? Pensamientos pesimistas o catastrofistas, en donde no es que algo esté mal en la persona interiormente, sino que estos pensamientos se repiten, se repiten, se repiten, porque la persona está en una situación problemática, o al menos así lo percibe. Entonces la persona está piensa, piensa, piensa y piensa, haciendo más de lo mismo, pensando, tratando de que en sus pensamientos se resuelvan los problemas y no en la acción, sino solo en los pensamientos. Este pensar y pensar y pensar se convierte en un hábito, en una obsesión, en una rumiación, porque ahí la persona busca por qué existen esos pensamientos para encontrar aparentemente la causa y el por qué se repiten esos pensamientos, ¿no? Es aquí donde las personas mencionan que buscan el qué quiere decirle esos pensamientos sobre su existencia, quizás, ¿no? Y bueno, aquí menciona la frase de Einstein que decía que la locura consiste en hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Voy a poner un diagrama también para entender mucho más esto de acá. Cuando la persona pasa por depresión o por ansiedad, porque este diagrama utiliza para ambos casos, ¿ya? Eh, Siente los síntomas físicos, taquicardia, la culpa, bueno, la taquicardia, la dificultad para respirar, los problemas del sueño, la alimentación, ¿sí? Siente estos síntomas de la ansiedad o de la depresión. Realiza actividades para combatir a estos síntomas, que por lo regular son para forzar a calmarse o o a no sentir estos síntomas. Ya, ese es el objetivo. Realiza actividades para calmarse o no sentir tales síntomas. Al no lograr tales objetivos, es decir, calmarse y no sentir tales síntomas, se genera más estrés por la frustración de no lograrlo. ¿Ok? Esto provoca que que la persona con depresión aumente sus esfuerzos en las mismas actividades para los mismos objetivos, calmarse y no sentir esos síntomas. Y esto es un espiral, una causa circular. Hace lo mismo con resultados siempre de lo mismo. Bueno, este es más o menos lo mismo, solo que es otro diagrama, pero es básicamente lo mismo del anterior. La persona hace lo mismo de calmar o no sentir los síntomas, o no querer sentir los síntomas, no lo logra. De hecho, cada vez que no lo logra se hace mucho más sensible a los síntomas. Así que cualquier síntoma en relación al corazón, si late más fuerte, a la respiración, si no puede respirar, al dolor de cabeza, si amanece mal, si tiene dolor de cabeza, se hace mucho más sensible. Los percibe mucho más rápido, de tal manera que actúa más rápido para calmarse y no logra hacerlo, con lo cual aumenta mucho más el estrés y los síntomas de estos problemas, como la depresión y la ansiedad. ¿Es tratable? Soy psicoterapeuta, tengo más de 6 años como tal, es tratable, ¿sí?
Esto de que es tratable no solamente lo digo yo, lo dice la OMS, esta es información de la OMS como de APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, en donde el 80-90% de personas con depresión responden bien al tratamiento. Casi todos obtienen alivio de los síntomas, casi todos. Ahora, ¿por qué casi todos? Porque hay pacientes que saltan de un psicólogo a otro y no terminan la terapia, pero es algo particular que ya el psicólogo clínico y el terapeuta tienen que manejar. No, al menos nosotros lo hacemos así, para que primero reduzcamos el sufrimiento de la persona. Al dos, terminar su tratamiento y tres, continúe con su vida. En ese sentido, la OMS menciona que consultes con un psicólogo en caso tenga depresión. El psicólogo tiene que ser titulado, colegiado y habilitado en este país. El psicólogo debe estar capacitado en métodos de psicoterapia para la intervención de personas con depresión leve o moderada o incluso grave. Tiene que estar capacitado, ¿ok? Haber estudiado tanto la psicoterapia como su intervención en problemas de depresión. Puede ser una evaluación diagnóstica, aunque la persona con depresión se le va conociendo desde el primer momento en que el momento en que el psicólogo lo está tratando, en la entrevista, en la observación de las características o síntomas clínicos, como también en los exámenes que se pueda hacer, tanto físicos como mentales, ¿sí? La evaluación diagnóstica y la planificación del curso de tratamiento de acción identifica los síntomas, antecedentes, médicos y familiares, los factores culturales y los factores ambientales. Pero en el tratamiento se trabaja con una meta. A partir de esa meta en la que incluimos al paciente, este comienza a mejorar en todas las demás áreas. Lo voy a tratar naturalmente cuando trate el tema de el tratamiento. La depresión es importante reconocer que no es una señal de debilidad, pero sí es una señal de mucho desgaste por parte de la persona. O sea, la persona aquí está sufriendo, ¿sí? Y la parte de la percepción sobre el problema ayuda muchísimo a que profundice los síntomas, pero esto no quiere decir que la persona sea débil, ¿ok? Con atención adecuada el paciente puede mejorar, puede evolucionar en su salud. Eh, Toma su tiempo, pero no es tan largo el tratamiento, ¿ah? Pueden ser semanas, sí, pero 15 sesiones para mí es mucho. Esta de 15 sesiones es algo que dice OMS, que es en otro tipo de tratamiento con otro tipo de enfoque terapéutico. Yo trabajo con la terapia centrada en soluciones, terapia narrativa, hipnosis y también terapia estratégica, lo que he estudiado en estos campos, ¿no? Yo he estudiado cómo intervenir, por ejemplo, depresión, ansiedad, estrés postraumático con estas herramientas. Eh, ¿Necesita un tratamiento profesional? Sí, nunca se recibe o es mejor en estos problemas no recibir consejos de un conejo. No es recomendable. Y bueno, el tratamiento sí ayuda a prevenir las recaídas, ¿sí? Pero también puede recaer la persona después de estar en tratamiento. Sin embargo, el terapeuta ahí lo que puede hacer, como hizo una terapeuta de un libro que le voy a recomendar leer, que si no me equivoco se llama En busca de soluciones el libro, básicamente el terapeuta puede escarbar de nuevo en aquellos recursos o actividades que hizo la persona para mantenerse a flote después del tratamiento. Y de esa manera, cuando regresa el terapeuta, lo que hace simplemente es refrescar y recordar tales capacidades para que la persona nuevamente se enfrente a su vida con una mayor, siendo consciente de esos recursos, ¿sí? Y que con esos recursos puede mejorar, ¿ok? Eh, bueno, hay terapia familiar, de pareja y de manera individual, dependiendo de cómo se esté mostrando la depresión, ¿no? Se trabaja con la familia también en caso de depresión. Esto lo mostraré en un próximo video. ¿Pueden ser útiles los medicamentos? Bueno, a ver,
aquí sí yo tengo que plantarme pies a la tierra. Yo he tratado muchos casos de depresión. Sí, 6 años por lo tanto. Ahora, el punto es que en este tiempo, muchas personas han tomado medicamentos recetados por psiquiatras y no han mejorado. No tengo mucho que agregar en este campo. Son los psiquiatras quienes tienen que responder aquí, pero es mi experiencia profesional con pacientes que están mejor ahora y que yo veo a veces son contactos, por lo tanto, de WhatsApp, que están viajando, están haciendo nueva su vida, en el sentido de que están recobrando varios aspectos de su vida que antes no estaban realizando o que los pospusieron con psicoterapia en los niveles de leve, moderado, grave de la depresión. Sí. Los terapeutas trabajan con los pacientes para crear el plan de tratamiento, los objetivos, el problema y sus recursos. Identifican aquellas acciones o aquellos procesos que distorsionan el pensamiento y la conducta o que ayudan a la persona a creer eso, ¿no? Determinan qué acontecimientos existenciales contribuyen a la depresión. Si es que ese es el punto por el cual la persona quiere trabajar. Tengo unos perritos así que están ladrando, ¿sí? Buscan maneras de transformar, aceptar y adaptarse a situaciones más complejas y nuevas. Pero esto es conforme el tratamiento va avanzando. Esto no es en la primera sesión exactamente, que puede darse el caso en casos leves, pero no siempre en todos los casos. A veces hay pacientes con depresión y ansiedad que son impacientes hacia la mejoría. Se va más lento. Sí, se va más lento. Hay una frase que utilizamos los terapeutas que es, vísteme despacio porque estoy apurado. Se crean objetivos realistas para el futuro, pero objetivos desde la persona, desde lo que la persona quiere que pase en su vida, no desde lo que el terapeuta o el clínico quiere que pase en la vida del paciente. Se desarrollan las destrezas o los recursos, porque con eso la persona, con eso el profesional, el clínico, ayuda a la persona a mejorar. Y desarrolla el mejor desempeño de los pacientes e identifica y previene episodios futuros de depresión. Sí, eso hace con el objetivo de que la persona en la medida de lo posible necesite poco o nada el terapeuta después de que éste asistió a terapia. La idea es que la persona pueda manejarse en la medida de lo posible hasta donde sea necesario con la colaboración del terapeuta y de ahí en adelante solo. No porque no queramos verlo, sino porque deseamos lo mejor en nuestros pacientes. Y es algo que se puede lograr y nosotros lo vemos constantemente. La depresión, según la terapia sistémica breve del tratamiento. Esto lo voy a tratar en un próximo video. Si tienen alguna pregunta o duda, agradeceré muchísimo que lo puedan hacer porque así me ayudan a mí a poder conocer su situación y darle más carne o nutrir esta información de tal manera que llegue mucho más fácil y sea entendible para más personas. Cualquier consulta, bueno, me pueden escribir en los comentarios. Gracias.